Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia número 55 de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos la alegría intelectual de presentar la conferencia La hipótesis mimética, un paradigma actual para el antisemitismo. La conferencia estará a cargo de el doctor Alberto Casteldani, y una pequeña presentación muy breve. El profesor Alberto Castaldani es antropólogo, es historiador, miembro de la Academia Nacional Virgiliana de Mantua, de la Academia de de Ciencias de la Agricultura y Letras de Verona, de la Academia, espero pronunciarlo bien, Roveratana degli Agiti, y del Centro de Estudios de las Minorías de la Universidad de Insubria. También del Instituto Erich Voegelin de Múnich. Actualmente imparte clases en la Universidad Babes Bolyai de Cluj-Napoca, en la Facultad de Teología Grecolatina y en el Instituto de Estudios Judaicos de la Facultad de Bucarest, en la que anteriormente fue visitante de Historia de Cultura Italiana. Es profesor visitante de la Universidad San Zeno de Verona. Entonces, si les parece bien, le damos la palabra al expositor. Grazie, buonasera a tutti, buenas tardes, muchas gracias. Parlerò in spagnolo e chiedo scusa se il mio spagnolo Más non sarà... alto, a ver, el sonido está bien, ¿no? Senti? Si sente? La edición italiana de mi libro, La hipótesis mimética, apareció en octubre de 2001, menos de un mes después del 11 de septiembre, el día del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, que desencadenó una espiral de violencia que cambió el rumbo de la historia mundial. Pero la premisa de nuestro tránsito presente hay que buscarla en aquellos fenómenos que el siglo XX había engendrado primero y luego alimentado como en una incubadora: el integrismo religioso, el racismo, la intolerancia, la secularización, la crisis ideológica, el nacionalismo, el terrorismo, las migraciones y el desarraigo, la pobreza, la soledad social. René Girard ha teorizado en sus libros que el ser humano siempre ha vivido en una sociedad conflictiva. Esta se basa en la violencia. Según Girard, la solución a la crisis periódica generada por el deseo mimético ha sido durante siglos el sacrificio colectivo y ritualizado de un chivo expiatorio. Hoy en día, en un mundo cada vez más desgarrado por los conflictos sociales y religiosos, este escenario parece actual. Al linchamiento físico se ha sumado el linchamiento mediático, no menos homicida. La visión dominante que impide toda convivencia real y es, de hecho, la de la competencia entre los hombres, cada vez más numerosos en un mundo cada vez más comunicativo y al mismo tiempo contrapuesto, donde la posibilidad de un sacrificio decisivo asusta a todos porque todos los actores presentes en la escena de la historia están interconectados. El riesgo es convertirse en chivos expiatorios. Además de la pregunta que figura en el título de esta conferencia,
Hay otra pregunta cuya respuesta dejaré para el final de mi intervención. Es la siguiente. Si el deseo mimético es la raíz de los conflictos, ¿sigue siendo válido el paradigma de René Girard para explicar la crisis global actual? Pero antes de nada, voy a abordar el tema específico de mi ponencia. El antisemitismo, que alcanzó su punto álgido con la solución final en la primera mitad del siglo XX, es un fenómeno presente y en aumento, debido sobre todo a los acontecimientos que están teniendo lugar en Gaza y Cisjordania. Hace un cuarto de siglo comencé mi libro hablando del acontecimiento trascendental de la era moderna, el descubrimiento del nuevo mundo. El conocimiento de nuevas fronteras geográficas cambió la percepción de las ya existentes. Las consecuencias no solo se manifestaron en el plano geopolítico, sino también el mental, tanto individual como colectivo. Durante más de un milenio, los límites del mundo habían sido los establecidos por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia, cuando escribió: el mundo está dividido en 3 zonas: Europa, Asia y África. Ese era el cosmos antiguo, definido y conectado por aguas interiores y tierras emergidas. El panorama cambió con la aparición del continente americano. El Mediterráneo perdió así su papel central. Hasta ese momento, alrededor de su cuenca nunca había existido, desde el punto de vista histórico, cultural e incluso étnico, una verdadera barrera entre Europa y sus vecinos orientales y meridionales. Se trataba más bien de una complejidad gradual que contribuyó a crear esa imagen de continente fluido, descrita en sus estudios por Fernand Braudel. Una imagen que ha vuelto a ser dramáticamente actual en este comienzo del siglo XXI, tras el caos político en Oriente Medio y las tragedias humanitarias en el continente africano. La inestabilidad geopolítica es, de hecho, creciente y parece no conocer fronteras. La frontera, tengan presente este concepto. Esa fluidez es hoy global y se suma a una sociedad interna líquida, un proceso que se aceleró tras la caída de las nuevas 2 columnas de Hércules, por usar una metáfora para referirse a las Torres Gemelas de Nueva York, imitando la elección iconológica que hizo el filósofo Francis Bacon para el Novum Organum, como símbolos del límite del conocimiento humano. El acontecimiento de las Torres Gemelas, cuyo alcance aún no se comprendía plenamente cuando publiqué mi libro La hipótesis mimética, cuya perspectiva aún era deudora de la visión del mundo del siglo XX, en la que la Guerra Fría había congelado la violencia exterminadora y profundamente mimética de los totalitarismos. En ese libro me propuse observar los fenómenos de incomprensión e intolerancia entre judíos y cristianos en sociedades históricas similares a organismos en evolución, a lo largo de un tiempo marcado por etapas trascendentales, una perspectiva casi morfológica muy propia del siglo XX, sin caer, sin embargo, en la tentación de automatismos o finalismos. A cada segmento temporal podía corresponder un año o un acontecimiento que separaba 2 pasajes históricos: el descubrimiento de América, la Reforma y la Contrarreforma, la Revolución Francesa
y la Segunda Guerra Mundial y eran algunas de las grandes etapas de una historia profunda en una nueva concepción del tiempo que gracias a acontecimientos menores, pero paradigmáticos, adoptaba el análisis de los cambios estructurales a largo plazo. Desde esta perspectiva, las sociedades eran sistemas que comprendían grupos y estructuras en relación e influencia recíproca dentro de dinámicas multifacéticas cada vez más impredecibles. En este contexto, el encuentro entre dos poblaciones creó y sigue alimentando las condiciones para esa imitación, asimilación recíproca percibida como peligrosa. Hoy en día, sobre todo con las migraciones globales, la homogeneización y el desarraigo generan nuevas tensiones y contraposiciones. De la confrontación entre dos realidades sociales y sobre todo religiosas que se reflejan la una en la otra, tanto más similares, si tienes raíces comunes, nacía y sigue naciendo el conflicto. En cuanto a la imagen del judío como chivo expiatorio, personalmente no estaba del todo de acuerdo con la hipótesis de que el grupo judío debía poseer características que lo distinguieran lo suficiente de los demás grupos en conflicto entre sí como para convertirse en chivo expiatorio. Había planteado la hipótesis de que para encarnar el papel de víctima, el judío debía ser o parecer similar a sus perseguidores. Es más, podía incluso ser un reflejo especular de ellos. Los cristianos, por ejemplo, aunque divididos entre sí, y eran conscientes de esta similitud en el plano religioso y social, que sin embargo se hacía insostenible por la acusación de Degidio, espectro de sus peligrosas herejías. La adaptación judía en la diáspora había alimentado aún más un mimetismo arriesgado, como cualquier otro grupo minoritario con una fuerte identidad religiosa y cultural, pero políticamente frágil. Solo los mecanismos sociobiológicos en situaciones extremas habían preservado a los judíos del exterminio. Esto fue así hasta mediados del siglo XX. En 1948 nació el Estado judío dotado de soberanía política y territorial, es decir, de fronteras salvadoras. Tengamos presente también este importante concepto, la soberanía. Los judíos encarnaron el testimonio vivo de un sistema de valores afín, pero alternativo, al cristiano inspirado en el Evangelio. En su vocación comunitaria, los judíos, gracias a la Torá, escapaban a la lógica del universalismo greco-romano, hasta el punto de proponer un plan de salvación para el mundo basado en la fe en el Dios único y en su justicia. Tras siglos de diáspora, la confrontación con los cristianos continuó desde nuevas posiciones en Eretz Israel, la Tierra Santa, a lo que se sumó la convivencia diaria con los árabes sin el sombrero institucional y jurídico otomano y británico. A pesar de la soberanía recuperada, había comenzado una nueva etapa llena de incógnitas dentro de fronteras antiguas y nuevas. Estas fronteras no eran los muros o las puertas de los guetos europeos, sino líneas trazadas en el mapa, potencialmente transponibles y como tales sujetas a amenazas, pero que podían ser defendidas realmente por un ejército. Las fronteras del nuevo Estado estarían protegidas por el derecho internacional, además
de por las responsabilidades políticas y morales de cada uno, tratando de invalidar las acusaciones que durante siglos se habían lanzado contra los judíos camuflados en nombre de un antisemitismo definido también como necesario. El francés Charles Maurras, fundador de la Acción Francesa, había declarado: todo parece imposible o terriblemente difícil sin esta providencia del antisemitismo. Gracias a ella, todo puede arreglarse, calmarse y simplificarse. Si alguien no fuera antisemita por aspiración patriótica, lo sería por simple sentido de la oportunidad. Además de los conceptos de frontera y soberanía, llamo su atención sobre la palabra oportunidad. Casi 80 años después de la fundación del Estado judío, lo que aún hoy transmite la tradición cultural de Israel no es una identidad monolítica, sino una serie de componentes étnico-culturales unidos por una experiencia común. Este dato organiza, pero no refuerza por sí mismo la soberanía, que se relaciona con una serie de visiones geopolíticas contradictorias, incluso de naturaleza democrática y de matriz liberal. El patrimonio cultural del judaísmo ha producido a lo largo de la historia una especie de identidad compleja, lo que sin duda ha supuesto una oportunidad, pero para algunos también una amenaza. La multiplicidad de factores ha significado, de hecho, también la complejidad de una conciencia común, vanguardista, fuente de innovación, ya ajena a cualquier banalización y profundamente autónoma en sí misma, soberana sin territorio. Sin embargo, estrechamente ligado al nudo de la complejidad, y está también el de la contradicción, prerrogativa de la conciencia judía, manifestación de esa movilidad esencial de Israel, que fue sobre todo instrumento de salvación. Y el ser no ser algo, afirmó Vladimir Yankelevich, es un problema por el que sentimos sentimientos ambivalentes: el deseo de asimilarnos al entorno en que vivimos hasta no distinguirnos de él, y el deseo contradictorio de diferenciarnos. De ahí, en todo su dramatismo, una tensión interior secular entre la vocación a la movilidad, es decir, la evolución judía, que parte del viaje inicial de Abraham, y el arraigo deseado, buscado, obstaculizado y a veces incluso rechazado. Una tensión ciertamente problemática que llamaba la atención de los adversarios. Y esto se debe a que el judío sin soberanía representaba y representa no solo para el antisemita una oportunidad. De hecho, puede ser el paradigma de una nueva ciudadanía compartida, pero débil en un mundo necesariamente interconectado y conflictivo. Y esto podría cargar a Israel con nuevas hipotecas arriesgadas. Entonces, ¿se perfila acaso una perspectiva común entre el antiguo deseo mimético y la reciente crítica a la soberanía a lo largo de fronteras cada vez más frágiles o inexistentes? En el origen del fenómeno, que en mi libro definí como geomímesis del judaísmo, se encontraba esa tensión ambigua del alma puesta de relieve por Yankelevich y cargada de contradicciones. Una identidad móvil, la del hombre extranjero o ajeno, que quiere al mismo tiempo parecerse y no parecerse. Según el paradigma de Girard, esta tensión puede convertirse en la causa de un deseo que a menudo genera con dramática violencia los mecanismos de la mitología antisemita. Quizás en su compleja identidad, incluso el Estado de Israel conserva la tentación de diferenciarse y también de no distinguirse
de la mayor parte de la comunidad internacional o de las democracias occidentales. Y esta tentación resiste el flujo de la historia, ya que la estrategia mimética ha resultado históricamente vital, salvadora, y, aunque se encuentre bajo el signo de la contradicción, y si no se transformaba en conversión espiritual o rendición política, ha garantizado durante siglos la conservación de Israel. Después de todo, la gran y compleja alma de los judíos siempre ha reafirmado, desafiando cada vez las asimilaciones y las complejidades, su singularidad primordial. Hoy, al final del primer cuarto del siglo XXI, ¿sigue siendo eficaz esta estrategia? Para encontrar una respuesta, repito la pregunta que figura en título de esta conferencia. ¿Sigue la hipótesis mimética siendo capaz de dar una respuesta sobre las causas del antisemitismo? ¿Y es este paradigma interpretativo aplicable al presente y al futuro de los judíos dentro y fuera de un Estado judío soberano? El paradigma, susceptible, como todos los modelos interpretativos, de modificaciones o superaciones, no solo representa un intento de describir los mecanismos de adaptación y los riesgos de supervivencia de una comunidad minoritaria con una fuerte identidad específica, sino que se propone esbozar su desarrollo en un contexto global en el que, sin embargo, muchas de las categorías geopolíticas válidas hasta hace 30 años han sido cuestionadas por los acontecimientos más recientes. Si se ha desmentido el previsto fin de la historia, según el cual, tras el fin de los fascismos, la caída del muro de Berlín y la disolución del Imperio Soviético, se darían las condiciones para alcanzar un objetivo común en las sociedades occidentales, es decir, el Estado liberal y democrático, basado en los principios fundamentales y los derechos inalienables del hombre. Hoy nos encontramos ante un mundo relativista en el plano ético, liberalista, económicamente salvaje y con derivas científicas también desde el punto de vista moral. Israel, que en el pasado fue un pueblo expiatorio y hoy es un Estado antagonista geopolítico, tal vez esté experimentando una nueva dramática ambivalencia. A pesar de que su soberanía ha territorializado la identidad judía y los judíos han dejado de ser una nación mágica, por usar la definición de Oswald Spengler, para convertirse en un pueblo verdaderamente político. El vínculo con Eretz Israel ya no es solo el deber de corazón con el que en los guetos de la diáspora se renovaba un vínculo de pertenencia. Desde 1948, Israel es un Estado aceptado por el consenso de las naciones, aunque objeto de críticas por las decisiones de su actual dirección y quizás por esa relación metafísica exclusiva entre la tierra y el pueblo. Un fundamento teológico que no admite excepciones y supera cualquier paradigma, atreviéndose incluso a situarse para algunos en una perspectiva escatológica rica en incógnitas mesiánicas. La elección y de hecho un escándalo y una oportunidad. Gracias a un Estado judío libre y soberano, sería natural pensar que los judíos del mundo pueden finalmente afirmar su pertenencia, sin ceder la asimilación o la violencia. La ley de retorno, después de 75 años, sigue siendo hoy una oportunidad. Aunque no se puede hablar de una sociedad israelí compacta, de una identidad nacional definida por las fronteras, es cierto que esto afecta a muchos otros estados, democráticos o no. Y en el siglo XVII, las divisiones entre las diferentes comunidades de la diáspora
se referían derecho y tradicional y ritual. Hoy en día, las posiciones políticas y culturales de los grupos presentes en Israel son muy variadas, como la muestra, por ejemplo, la legítima oposición al gobierno en funciones. No faltan nuevos obstáculos para la normalización de una emergencia secular, y sin duda el atentado del 7 de octubre del 2023 ha reabierto viejas heridas y dramas en la opinión pública judía. Pero estas amenazas ya no provienen de las salvaciones espirituales de los cristianos o de la conversión de los judíos, que alimentaban peligrosamente deseos y conflictos miméticos. Hoy en día, el problema ya está relacionado con la visión y la aplicación del derecho internacional. Hay quienes afirman que el sionismo parece haber agotado su impulso ideal o que el espíritu de los padres fundadores del Estado ya está incompatible con las posiciones de los ultraortodoxos o del actual gobierno. Además, dentro de la democracia israelí se perciben a menudo posiciones irreconciliables que ni siquiera las amenazas internas o externas más graves logran suavizar. Gaza parece así la etapa obligatoria de decisiones políticas precisas y también un trágico punto de no retorno en el ejercicio y la defensa de una soberanía siempre controvertida. Hace más de 30 años, el politólogo David Vital observaba en su libro El futuro de los judíos que los judíos estaban divididos sobre la cuestión del paso de ser un pueblo sin tierra, unido por factores religiosos y culturales, a ser un pueblo político de un territorio, delimitado por fronteras protegidas por el derecho internacional. El movimiento sionista y el eterno conflicto de Israel con el mundo árabe habían fomentado esta transición, pero Vital recordaba que 40 años después de la fundación del Estado judío, millones de judíos no eran ciudadanos israelíes y seguían viviendo en estados que no se basaban en la cultura y la tradición de sus antepasados. Y este aspecto se reflejaba en la importancia central del papel de Israel en la vida judía. Se trataba ante todo de la legitimidad de su esfera política y cultural, así como de sus decisiones, ya que la tensión entre la esfera trascendente y la orden mundano seguía arraigada en la civilización judía. El diagnóstico de Vital era pesimista, ya que afirmaba que Israel parecía cada vez más aislado, empeñado en seguir un camino separado del de las comunidades judías del mundo. La postura de Vital fue objeto de fuertes críticas y no quiero detenerme en los detalles. Solo que después de muchos años me ofrece una nueva perspectiva sobre el tema de la soberanía, que me parece un remedio eficaz sobre las peligrosas tentaciones miméticas y una alternativa al paradigma de la violencia sacrificial, incluida la de propósito antisemita. La privación secular de la soberanía, experimentada ya antes de la destrucción del templo, había impedido al pueblo judío conocer lo que Carl Schmitt llamaba el nomos de la tierra, la medida según la cual el campo y el suelo se dividen, situándolos en un determinado orden político y religioso, y la forma que se le da en el orden social, político y religioso. El nomos, es decir, el orden del espacio judío, coincidió durante siglos con los espacios del alma, luego también de la razón, y dentro de los límites materiales de un barrio, estuviera o no cerrado con puertas durante la noche. Ciertamente no podía corresponder al orden espacial y jurídico que regula las relaciones entre estados y pueblos. O mejor dicho, los judíos no poseían plena y propiamente el nomos, acento de la segunda sílaba, en sentido espacial de la zona, pero se jactaban de un milenario nomos, acento de la primera, en sentido jurídico de la ley,
que sin embargo no garantizaba esa unidad de localización y orden reconocida por el derecho internacional a la entidad estatal judía solo a partir de 1948, con la excepción de la mayoría de los estados de la Liga Árabe. ¿Podría haber impedido en el pasado las fronteras territoriales el deseo mimético de los grupos sociales y religiosos judíos y las crisis consiguientes? En casi seguro que sí, como muy probablemente se habría impedido en parte la difusión de la civilización judía en el mundo. El deseo mimético es de hecho una herramienta decisiva para la recepción, el procesamiento y la transmisión de información. Pero ese deseo también puede alimentar una crisis cuyos resultados han resultado y resultan destructivos para civilizaciones enteras. Dicho esto, un cuarto de siglo después de la publicación de mi libro, no creo que la hipótesis mimética haya perdido su importancia para comprender el antisemitismo. Solo que hay que cambiar su perspectiva, saliendo del templo, del gueto y del kibutz. Una geomímesis renovada, o mejor dicho, una nueva geopolítica mimética, parece inspirar hoy en día las decisiones políticas de muchas de las democracias liberales de Occidente, alimentando una tentación que, en mi opinión, es igualmente peligrosa: la limitación e incluso la renuncia a la soberanía propia y ajena en un escenario internacional inestable. Y esto no significa que en nombre de los llamados soberanismos deba impedirse el fortalecimiento de un orden internacional en defensa de la paz. En mi opinión, sin embargo, la búsqueda de la paz y la justicia necesita interlocutores cooperativos, pero también independientes y firmemente basados en el nomos de la tierra y la ley. Israel conserva su independencia dentro de sus fronteras y la defiende con las armas, aunque no puede ignorar el llamamiento de la comunidad internacional que legitima su pertenencia al Foro de las Naciones. Con la mirada puesta en la historia de los judíos, el Estado judío parece utilizar su soberanía como un baluarte, no solo contra el terrorismo, sino también contra las aspiraciones miméticas de las instituciones supranacionales y los gobiernos liberal-democráticos. El deseo mimético, de hecho, parece casi institucionalizado en el nuevo escenario geopolítico mundial, donde la renuncia parcial a la soberanía no parece disminuir los conflictos y donde parecen multiplicarse los chivos expiatorios. Tras los acontecimientos del 7 de octubre y de Gaza, comparables en su alcance al atentado del 11 de septiembre de 2001, los actos del antisemitismo se han descrito a menudo como acciones de protesta contra la política de represión del gobierno israelí, asociándolos por esta razón al antisionismo. No me detendré aquí en el uso del término genocidio, salvo para subrayar que también el lenguaje mediático puede presentar aspectos miméticos y como tales conflictivos. Más bien, ante cada acto de violencia individual o colectivo, único e irreparable, no siempre paradigmático para comprender la historia, me parece sobre todo vislumbrar esa profanación metafísica de la existencia que abruma a toda la humanidad. La aniquilación del principio mismo de la creación, en quien mata y en quien es asesinado, ha perdido hace tiempo todo su significado sacrificial y solo queda el escándalo de nuestra época, sumergida en noticias, pero sin orientaciones y tal vez sin deseos. Por esta razón, volviendo a la provocación inicial, el paradigma girardiano, en mi opinión, si bien ofrece sin duda elementos útiles para comprender las causas desencadenantes de las renovadas dinámicas de la intolerancia, ya no resulta suficiente para explicar la crisis global en curso, en la que el mecanismo de la muerte ha sufrido una aceleración diaria que confunde fines y significados.
Desde principios del siglo XXI, a pesar de las mejores intenciones de los organismos supranacionales, ya no parece viable el momento de una comunidad internacional moral, de la que también forma parte Israel con su herencia política y metapolítica. El terror del siglo XXI ya no es necesariamente un dato despótico, incluso un régimen que se proclama democrático con sus métodos puede enmascarar ese terror. Además, al igual que existe la comunión desde los justos, existe una comunión desde los impíos que anima a grupos de interés y poder, ideologías y sistemas políticos, ya sean liberales o autocráticos, incluso con las mejores intenciones aparentes o con las peores. El autor de la segunda carta a los tesalonicenses, probablemente el mismo Pablo de Tarso, explica cómo los malvados conformandos al ánimos, al impío, constituirán una especie de persona colectiva, gracias a la cual el mal actuará oponiéndose a la justicia y la paz, fundando el reino de la anarquía, hecho de ausencia de leyes y de orden espacial. Sin abrir perspectivas escatológicas, me parece que en el mundo existe y actúa un ejército de estrategas que ya en el tiempo presente parece cada vez más amplio y no necesariamente mimético en la afirmación de valores y principios exclusivamente inmanentes y como tales excluyentes de la trascendencia, con su modelo supremo de soberanía, del horizonte personal y del orden político. Debería sustituirse la hipótesis mimética, o al menos integrarse con la hipótesis anómica. Se está produciendo quizás una redefinición de la sociedad humana que ya no se basa en el linchamiento fundacional de una víctima, sino en la eliminación de las fronteras y del orden espacial para desactivar o quizás confundir ese deseo mimético que había caracterizado durante siglos las relaciones entre los hombres, los grupos humanos y los reinos. Si fuera así, la ausencia de fronteras sería realmente un antídoto contra la violencia mimética, o tal vez el fuego de la envidia ya no encontrará barreras y se convertirá en un incendio global. Desde la perspectiva de los judíos, descritos durante siglos como el pueblo sin tierra y sin fronteras, esta solución no parece una fórmula paradójica porque tras estigmatizarlo, hace suyo uno de los estereotipos que ha alimentado el antisemitismo, el universalismo ubicuo, la ausencia de fronteras, el gobierno invisible o lo que hoy se denomina Estado profundo. Y al hacerlo, si no las legitima, casi justifica las relaciones más violentas y radicales hacia cualquier acto de hostilidad hacia la soberanía recuperada, alimentando a su vez los prejuicios, la crisis y la violencia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Alberto Castaldini. Bueno, espero que se haya escuchado bien. La verdad que hay muchos puntos interesantes, polémicos, interesantes para debatir. Así que, si les parece bien, en el chat o con el icono que hay en la computadora, en el ordenador, pasamos a las intervenciones. Hay Se van una a... primera pregunta en el chat de Guillermo Atlas, la leo. Sí. Pregunta Guillermo, ¿cuál es la relación entre el concepto cristiano de sacrificio y la víctima respecto a la visión postcolonial y su visión del sionismo como una herramienta colonialista? Y luego, ¿cómo funciona en este contexto la hipótesis mimética? Y por último, ¿cómo se puede entonces definir que ese aspecto mimético sea transhistórico? Vamos a tener una gentileza idiomática y lo que vamos a hacer, si les parece bien, es que nuestra amiga Irene Cayón, Andrea o Alberto Pupo, la verdad que hoy tenemos un elenco, un repertorio de posibles traductores, el más valiente,
que dé un paso al frente y para ayudar en la traducción. No como la Malinche, para que el mensaje recién el profesor lo pueda oír, entender mejor. Irene, ¿querés ayudarnos? O Andrea, el que quiera, o Alberto. Sí, sì, sì, Creo que está escrita en el e chat tu- la pregunta. sì, 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 la voy a traducir, però creo che il dottor Professoressa, io ho capito in parte, se lei Ah, la puede permette. entender. La voy a traducir in italiano, eh? La traduco in italiano. Sono tre domande, sono nella chat. E la prima è: qual è la relazione, il rapporto tra il concetto cristiano del sacrificio e la vittima, in riferimento alla visione postcoloniale e alla sua visione del sionismo come strumento colonialista? Questa è la prima domanda. Ce ne sono altri due e forse le posso già dire perché può essere Sì, che la sì. risposta poi La prima, la sia... prima, la prima Ecco. non ho la risposta. con la prima Mm. suficiente. Ecco, già la prima è La- molto complessa, ma ce ne sono altri due. Come funziona in questo contesto l'ipotesi mimetica? La terza, e dunque come si può definire che questo aspetto mimetico sia transstorico? Sia transstorico. Ecco, queste sono le tre domande che appaiono nella chat. Grazie, grazie Grazie professoressa. mille, Irene. Grazie. Allora, non so rispondere alla prima, cioè non riesco a rispondere alla connessione, alla relazione tra il sacrificio, la prospettiva cristiana e la visione postcoloniale. Non riesco non riesco a capire il senso, il mio limite, non riesco a capire il significato della domanda. È un mio Si me, limite. si me permite, solamente quiero decir simplemente un Sì. poco el concepto de que la víctima es per se bueno o inocente, en ese sentido. Ah, beh, però non capisco, non intendo la relazione con il postcolonialismo. Porque el postcolonialismo de alguna manera establece que los pueblos oprimidos per se, digamos, tienen el derecho a tomar en ese sentido porque son oprimidos. O sea, digamos, hay como una cosa realmente absolutista en ese sentido. Es decir, que es bueno y por eso tiene derecho, aunque ocurra el 7 de octubre del 2023, por ejemplo. Ho Un capito, ejemplo así, ¿no? O digamos la crítica de Albert Camus, por ejemplo, a la violencia en Argelia, estoy pensando. ho capito. No, ma io, cioè la mia conoscenza è molto... Cioè, se lei fa un riferimento anche al principio di autodeterminazione dei popoli, in questo senso, il sacrificio nel cristianesimo, che naturalmente il paradigma del sacrificio è quello di Gesù. E Gesù nel suo sacrificio si autodetermina come vittima sacrificale, sceglie di essere vittima. I popoli oppressi non scelgono di essere vittima. Quindi da una prospettiva cristiana non possiamo giustificare la condizione vittimaria dei popoli oppressi con la condizione vittimaria di Gesù. Gesù, la fede ovviamente in Gesù libera, ma da un punto di vista spirituale, non da un punto di vista sociale e politico. La fede nella vittima è un'autodeterminazione diversa. Questo almeno a me sembra di intendere.
Sí, es que ustedes pudieron entender la Sí, a respuesta. veces la voz del doctor Castaldini suena muy bajo, me cuesta, pero no por el idioma, sino por el volumen de la voz. Cioè la Chiesa, facciamo un esempio, da una prospettiva cattolica non si può giustificare, o meglio, da una prospettiva cattolica, supponiamo la posizione anche della Santa Sede nei confronti della questione israelo-palestinese. È una prospettiva essenzialmente sociale e politica. La posizione della Santa Sede, sappiamo, è, da un punto di vista politico, è quella dei due popoli, due stati. Da un punto di vista teologico non c'è mai la giustificazione, o meglio la comprensione o anche l'accettazione di una condizione di oppressione da parte dei popoli. Sono stati oppressi gli ebrei, sono oppressi altri popoli, da un punto di vista del modello sacrificale che è quello di Gesù. Perché il modello sacrificale di Gesù, da una prospettiva cristiana, essendo Gesù vero Dio e vero uomo, è di assoluta autodeterminazione del sacrificio. È Gesù, da un punto di vista cristiano, in quanto vero Dio e vero uomo, che si decide di essere vittima sacrificale per una prospettiva di salvezza del mondo. Ecco, però il salto, direi che da un punto di vista cristiano, e diciamo anche da un punto di vista, anche se vogliamo, teologico-politico, azzardiamo questo, il popolo oppresso, il sacrificio del popolo oppresso non è assimilabile al sacrificio né di Gesù né del martire. Non è chiamato a dare testimonianza della propria condizione fino alla morte. Anzi, il popolo oppresso deve essere riscattato in nome di quegli stessi principi evangelici che Gesù proclama e che annuncia e che vengono fatti propri dai discepoli del processo di evangelizzazione. Almeno questo è la teologia della liberazione, cioè nella teologia della liberazione non c'è la comprensione del sacrificio di una popolazione oppressa all'interno della dimensione del sacrificio cristiano. Gesù è morto, morendo ha liberato dal peccato, e quindi è un messaggio di speranza che deve riscattare i popoli oppressi. Questo è un po' sostanzialmente la questione. Ecco, non riesco a cogliere, ma ripeto, è un mio limite. Da un punto di vista poi della questione mimetica, ecco, la questione mimetica, certamente allora da quel punto di vista lì, ecco, seguendo il paradigma girardiano, che sicuramente trae ispirazione anche dal sacrificio di Gesù, che si trova ad essere oggetto di contrapposizione tra il potere romano e il potere dei giudei all'epoca, ecco, del regno, o di quello che restava, diciamo, anche da un punto di vista di autonomia politica del regno di Israele, e qui in questo senso allora può essere in qualche modo assimilato come vittima terza, sacrificale di poteri contrapposti, può essere assimilato a delle popolazioni oppresse. In questo senso sì, può essere questo. Potremmo anche ipotizzare nella posizione, da un punto di vista ovviamente critico del governo israeliano, supponiamo, posizione che personalmente non osservo con molta attenzione e con molto equilibrio, quindi non sono schierato. I palestinesi si trovano ad essere per certi aspetti in mezzo a delle posizioni contrapposte, sia da parte araba sia da parte israeliana. Però non è che questo giustifichi da un punto di vista cristiano o da un punto di vista anche ideale. Questo almeno, ripeto, ma forse non riesco a rispondere pienamente alla domanda. È un mio limite, un mio limite. Grazie mille. No, grazie a lei e mi scuso se non sono riuscito.
Cioè, nella teologia della liberazione il sacrificio di Gesù come il sacrificio dei martiri non giustifica il sacrificio delle popolazioni oppresse. Sí, capito. Pero no hay un componente de idealización yo no ahora no digo el sacrificio de la víctima per se, no hay algo de eso, como una especie como que la víctima es pura o tiene hay en ese sentido también. Beh, i popoli oppressi possono aver commesso anche i loro errori, insomma, non è cioè, il modello della vittima cristiana è Gesù che è senza peccato, naturalmente, è l'agnello, è senza peccato. El agnello de Dios, sí. In questo senso, cioè certamente c'è una visione, può esserci beh, io non dubito che anche dal punto di vista cristiano ci sia una comprensione in questa prospettiva anche simbolica del popolo oppresso come popolo vittima. Però può esserci anche questo, una maggiore comprensione, ma non si giustifica, ecco in questo senso l'oppressione del popolo sulla base di quella testimonianza, perché comunque il sacrificio di Gesù come il sacrificio del martire dei primi secoli del cristianesimo è un sacrificio che si autodetermina, che è accettato, che non è subito, che è voluto, che è ricercato. Adesso invece l'autodeterminazione non è per la morte, è per la sopravvivenza. Alejandro, le damos la palabra a Alberto que estaba pidiendo pupo. Sí, gracias, Guillermo. Sí, muchísimas gracias. Y creo que hago la pregunta en español y la hago después en italiano. Tienes esa doble Sí. destreza, perfecto. Sí. Y muchísimas gracias, Alberto. Tengo igual varias preguntas, pero voy a lo esencial. Eh, la primera pregunta es sobre eh, el efecto mimético. Y creo que sí, claramente varios movimientos o varios, digamos, discursos de odios o activismos alimentados por el odio, sí se basan en un efecto mimético, el deseo de pertenecer. Yo creo que lo vemos muy bien a nosotros en Italia con el activismo Propal, que es un tema de banderas, de eslogan, de organizar una huelga cada semana casi casi para poder sentirse parte de un grupo. Y sobre esto, siempre me resuena en la cabeza algo que me dijo una amiga socióloga parisina poco después del 11 de septiembre. Así que retomo un poquito el contexto por el cual Alberto empezó y decía, en Francia la única cosa en que los jóvenes, sobre todo marginados, están dispuestos a creer es el yihad. Es decir, no hay ninguna otra ideología que pueda activar, digamos, el sentido social, el sentido de pertenecer y el sentido de la lucha social. Entonces, esa sería mi primera pregunta, la resumo en italiano. Gracias. Grazie mille Alberto per la splendida conferenza. La mia domanda, la prima è sull'effetto mimetico, che sono assolutamente d'accordo che sia cruciale per comprendere in particolare l'antisemitismo contemporaneo, soprattutto quello che ha seguito il 7 di ottobre. E in questo senso, visto che siamo italiani, lo vediamo tutti i giorni, io vedo appunto il mimetismo a partire da bandiere, la bandiera della Palestina per esempio, slogan, una voglia di essere uniti e direi quasi, parlando di Buenos Aires e dell'Argentina, quasi come tifoserie, come hinchas di equipos de fútbol. E credo che questo aspetto sia molto, molto, molto evidente.
E quindi era la prima domanda, volevo sapere quanto questo dipenda, secondo te, dalla crisi delle ideologie tradizionali. Cioè, e direi che l'esempio di Greta Thunberg è l'esempio massimo, cioè passa da un mimetismo ecologico a un mimetismo pro-Palestina che poi è comunque antisemita in fondo e non importa il messaggio, l'importante è essere insieme, sbandierare e gridare e eventualmente essere anche violenti insieme. Questa era la prima pregunta. La segunda pregunta es más, eh, es un poquito más difícil. Yo creo que hay una discontinuidad entre el antisemitismo de antes la Shoah y el antisemitismo de los años más recientes. Y está conectada esta pregunta al deseo casi obsesivo de la mayoría de la gente de decir que hubo genocidio. Y me explico. Tengo la impresión de que la cultura occidental, por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, está en parte determinada por la culpabilidad, es decir, la culpabilidad de haber permitido el genocidio. Y, y de alguna manera yo creo que en términos psicológicos, no ideológicos, sino en términos psicológicos, existe como un deseo absolutamente irracional e incontrolable de atribuir un genocidio a las víctimas de genocidios. Digamos, la única forma de limpiar su conciencia. Y esto obviamente más allá de pruebas, más allá de hechos, más allá de lo que haya ocurrido históricamente. Y yo veo que de alguna manera de poder atribuir públicamente un genocidio y obviamente a un gobierno, pero por extensión a todos los que de alguna manera critican, pero sin abandonar, digamos, incluso la crítica al gobierno de Netanyahu no es una crítica a Israel como existente. Yo creo que esta necesidad, y sobre todo cuando uno la ve en personas, vamos a decir, en colegas, ¿no? Colegas que uno dice deberían poder pensar con su cabeza, informarse. Yo creo que es una necesidad psicológica para cerrar un ciclo que ha empezado con la culpabilidad digo, del antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que frente a esta exigencia muy profunda psicológica, hay poco remedio, porque todo ser humano busca paz, hablando de paz, y esta paz interior, paradójicamente, pasa por la atribución de un genocidio a la víctima, digamos, paradigmática del siglo XX. Y esto obviamente borra la historia anterior, borra los hechos actuales, pero en términos meramente explicativos creo que es una herramienta importante porque en mi historia personal no logro entender como personas que usualmente yo estimaba que sin pensar, sin prueba, gritan también a genocidio y, y no tienen ningún tipo de prueba y nadie tiene realmente pruebas. Mi discusión siempre ha sido, no sabemos realmente lo que haya podido ocurrir. Mi postura es que no, pero no pueden decir che sì. Voy a hacer il resumen in italiano, Alberto, una versione più corta in italiano. Io credo che l'antisemitismo di oggi, post 7 ottobre, è discontinuo rispetto all'antisemitismo tradizionale, diciamo quello di cui parla Arendt e che abbiamo più o meno tutti studiato. Perché? Perché passa dall'attribuzione, l'imputazione giuridica di un genocidio ad Israele e, diciamo, invia in modo più ampio a tutto l'insieme degli ebrei nel mondo. Perché? Perché in parte la cultura occidentale si è formata nel dopoguerra anche attraverso il senso di colpa, almeno gli europei più di altri, no? Più i francesi, gli italiani e i tedeschi, chissà, che altri, ma sicuramente penso che esista la possibilità come esigenza, come bisogno psicologico di attribuire un genocidio ad Israele per sanare la colpa, quella ferita nella coscienza europea, che è l'aver permesso il genocidio contro gli ebrei. E questo, chiedo la tua opinione, per me è una spiegazione psicologica molto potente, perché spiega il modo assolutamente irrazionale con cui i colleghi, a volte anche
esperti di questioni giuridiche non esitano a attribuire il genocidio senza prove, senza discussione. E a me è successo una sola volta di metterlo in dubbio e potete immaginare cosa è successo, no? Sono stato giudicato in mille maniere. Grazie mille, erano queste due domande principali. Scusate per il tempo di parola. Ti ringrazio per le domande che sono poi strettamente correlate, strettamente legate. Allora, la prima, abbiamo visto i cortei pro-PAL, si può manifestare a favore di una popolazione che oggettivamente soffre, come si può manifestare anche per una popolazione che è stata oggetto di una aggressione, di un attentato senza precedenti, quello del 7 ottobre. Quindi vorrei, io non ne ho conosciuti, ma vorrei conoscere, o meglio, conosco delle persone che si sono parimenti indignate per l'una e per l'altra situazione, ma magari non è scesa in piazza, a meno che io sappia. E forse magari io appartengo a questo stretto novero, perché di fronte alla sofferenza di innocenti dall'una e dall'altra parte non posso che esprimere il mio dramma e la partecipazione sembra un'espressione quasi, insomma, inadeguata. E il mio dolore fondamentalmente. Invece ho visto una politicizzazione che anche per quelli che ci credono veramente, che magari parteggiano per una parte rispetto all'altra, secondo me è non solo profondamente mimetica, ma è anche profondamente svilente quella che è lo scopo, quello che è il fine, quello che è l'ideale per cui scendono in piazza. E tu hai fatto l'esempio di Greta Thunberg. Tu sai meglio di me, Alberto, che ancora adesso la Greta è un po' uscita di scena perché è cresciuta e quindi mediaticamente è meno ficcante, no? Da un certo punto di vista. Cioè quando era una specie di ragazzina, un po' Peter Pan, un po' puer eternus, non so come definirla da un punto di vista psicanalitico, tu che hai evidenziato, no, dei feedback psicologici, attirava molto perché poi aveva anche una funzione probabilmente di coinvolgimento esteso anche degli adolescenti, eccetera. Adesso invece è cresciuta, fondamentalmente quella di prima, cambia il copione, però la modalità è sempre quella. E credo, Disculpa, Alberto, disculpa, sì, para que nuestros oyentes sì, hispanoparlantes puedan comprender. Alberto, vos querés, sin abusar, y te pido disculpas, abreviar un poco lo que acaba de decir Alberto, así podemos ok, disfrutar de este intercambio entre que es tan interesante. ok. Allora, Alberto. queste Sì, manifestazioni, Es que- Alberto Castaldini, aspetta un attimo. Sì, è che Alberto, faccio un riassunto per gli hispanohablantes. Es que seguro entienden perfectamente, pero igual hago, sí, si alguien no hubiera entendido, un matiz en estos sí, sí, temas, sí, ¿viste los muy, muy, matices? muy rápido. Lo primero que dijo Alberto fue reconocer que las dos preguntas están obviamente conectadas, digamos que el efecto mimético es inseparable luego del uso de la palabra genocidio para, digamos, crear comunidad. Y mencionó en particular, en la última parte de lo que dijo, el ejemplo de Greta Thunberg, que cuando era en particular una niña, digo, más joven, generaba mucha empatía, admiración y muchos como se unían a su causa. Y ahora dice, eh, solamente ha cambiado el guión, pero es la misma actitud, con una diferencia que antes era niña y generaba quizá más simpatía y ahora que es un poquito más grande, la gente toma un poquito más en serio sus posturas y también sus modalidades, digamos. e Más o menos. questa modalità è molto mimetica. Questa modalità è molto mimetica perché intercambia i contenuti all'interno di una misma strategia. Sul termine genocidio,
tu giustamente dicevi, giuridicamente non si pone, ma anche da un punto di vista concettuale. Ammettiamo la più profonda critica nei confronti del governo Netanyahu, che ammettiamo la più profonda critica nei confronti dell'esercito di Israele, ma non c'è una contrapposizione verso il popolo palestinese come appartenenza a una determinata popolazione. È una contrapposizione sicuramente durissima, ma politica, strategica, militare, che si può condannare, ma non c'è il concetto di genocidio. Genocidio è un concetto che appartiene ad altre situazioni. Senza fare l'esempio della Shoah, possiamo fare l'esempio delle contrapposizioni tra Tutsi e Hutu in Ruanda nei primi anni 90. Lì si parla in termini di genocidio. Anche in quel caso però ci troviamo di fronte a una situazione, a una crisi profondamente mimetica nel caso del Ruanda. E credo che anche nella situazione che si è venuta a creare a Gaza c'è in fondo un fondamento mimetico di somiglianza, contrapposizione, coabitazione tra poteri contrapposti. La semplificazione dei francesi sul termine jihad è una semplificazione, ma il problema è molto più complesso. In un articolo che ho scritto per un libro non certamente contro Israele, edito dalle edizioni Belforte di Livorno, e quindi l'editore è Guido Guastalla. Non è, sicuramente possiamo definirlo un sionista, certamente Guido è un sionista, ma ci mancherebbe. Io invece ho evocato il termine, assieme ad altri contributori, nel mio articolo ho evocato il termine omicidio, perché siamo di fronte, in un contesto quale quello internazionale, come si sta delineando, a una negazione metafisica dell'altro. Questo è quello che mi preoccupa ancora di più. Ed è uno sviluppo ulteriore della crisi mimetica, perché non c'è sbocco alla crisi. È una violenza di carattere metafisico, dove anche, come ho detto stasera, il sacrificio perde il suo, diciamo, brutale significato. Non arriva a un risultato pur nel sangue, ma risolutivo. La crisi è continuamente in atto, la violenza è un vortice continuamente in atto. Perché questo è quello che ho un po' cercato di evidenziare stasera. Perché c'è anche il tema della sovranità. E paradossalmente questi movimenti che proclamano una pace, proclamano la difesa dell'ambiente, sono profondamente antisovrani e alimentano ancora di più questo desiderio mimetico, questa contrapposizione. Tengo la traducción escrita, así que se las mando en un segundo. Perdón. Sí, sí, sí. Listo, ya está. ¿Vos querés resumir un poco, Alberto? Pobre, te vamos a tener que pagar, bueno, en liras, te pagamos en liras. No, bueno, como es muy corto, sobre genocidio dice que se trata de, obviamente, una contraposición política fuerte, se puede criticar todo lo que se quiera, el ejército, abusos puntuales, etcétera, pero el uso de la palabra genocidio es completamente fuera de lugar, más si se compara ni siquiera con la Shoah, sino con otros como el de Ruanda, por ejemplo. Pero ahí también hay un efecto mimetismo, porque al final, precisamente, el deseo es identificar miméticamente el pueblo oprimido de Gaza con las víctimas paradigmáticas de genocidios. Y sobre el yihad y el mimetismo en Francia, dice que ha publicado recién un libro que no era contra Israel, pero
de alguna manera en este libro evoca el término de homicidio, y esa es la parte creo que más importante de la respuesta, porque más allá de lo tradicional, de la violencia tradicional o del sacrificio tradicional, estamos, cito, antes una negación metafísica del otro. Es decir, que se va más allá y parece que no hay salida. Es decir, es una violencia metafísica, el sacrificio ni siquiera tiene sentido, no hay resultado, es una crisis y una violencia continua que no para. Y de alguna manera, lo que hace que no para es que como el enemigo al final es la soberanía, entonces como la soberanía es el enemigo tradicional del pacifismo internacional, etcétera, el mimetismo se alimenta en donde, o en la medida en que hay movimientos antisoberanos por todo lado. Entonces, yo podría añadir, eso no lo dijo él, antisoberanos y antiblancos, obviamente, ¿no? Porque esa es una dimensión fuerte de esto. Ovviamente distinguiamo sempre tra sovranità e sovranismo. Questo... Claro. Vamos, hay Ana Ortiz Levy y Irene Cayón. Ana y luego Irene. Bueno, Irene entonces. Sí, y Ana No, se fue. Ana estaba antes que yo, ¿no? Bueno, sí, yo también voy a hablar español y después voy a traducir en italiano mi pregunta, Gracias, mi Irene. cuestión. Bueno, entonces la observación que yo quiero hacer es el problema de la relación entre teología y política. ¿Eh? El profesor Castellini habló de eso con una distinción fuerte entre lo que es la teología, la metafísica y la política. ¿M? La política se refiere a la historia, incluye una dimensión pragmática, que es una dimensión de moderación, ¿m? Mientras que la metafísica y la teología pertenecen a otra dimensión, donde la evaluación y los juicios tienen otra dirección. ¿M? Yo creo que cuando se habla de la situación política actual del Estado de Israel en su relación con los palestinos y la relación entre la diáspora, el mundo de la diáspora eh, de judía y el Estado de Israel, hay que conservar, que mantener esta dimensión histórico-política. Y me parece que si hay una repetición del término de mimesis en la discusión política, ese término se vuelve ambiguo. Es algo que ya no sabemos bien qué es, puede asumir distintos significados y a mí me parece que situado este término en un contexto político histórico puede ser bastante peligroso, porque como término mismo, mimesis se refiere a una dimensión religiosa y metafísica. ¿M? Y por eso no soy de acuerdo con, con una interpretación del antisemitismo, de la situación actual del Estado de Israel, de la relación entre diáspora y Estado de Israel en términos de mimesis. Yo creo que tenemos que excluir ese término de nuestra discusión cuando se habla de los judíos, del antisemitismo y de todo lo que se refiere a la historia judía y al problema de la fundación del Estado de Israel. No creo que estamos hablando de manera, digamos, que pueda tener un éxito positivo
si incluimos términos teológicos y No, no, metafísicos y perfectamente. religiosos Sí, en el sí, interior de nuestra sí, discusión. sí, sí. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿no sería el caso de conservar, pero de manera rigurosa, esta distinción entre lo teológico y lo político? Sí. Porque me parece que solamente de esta manera nuestra discusión podría tener un nivel más sencillo, en primer lugar, no tan complicado con todas las referencias que no sabemos cómo, cómo podemos realmente comprender y situar en un contexto comprensible. ¿Mm? Eh, Creo que teología y política son esferas distintas. ¿Eh? Podemos hablar de la relación entre lo político y lo teológico, pero en el caso, sobre todo, de la situación judía y del Estado de Israel, tenemos que hacer una distinción clara, ¿eh? Porque si no lo hacemos, el riesgo fuerte es que estamos incluyendo algo de muy peligroso y no sabemos bien qué efectos eso pueda tener en nuestra discusión. Claro, creo que no tengo que Capito traducir en tutto. italiano porque mi español es muy sencillo y entonces las palabras se comprenden bien. Ho capito, sono pienamente d'accordo con la professoressa. Infatti, il titolo della mia conferenza, che è un titolo proposto da Pablo, manterrà il punto di domanda. Quel punto di domanda è doveroso, perché la risposta, una risposta legittima e che io condivido, nella sostanza, poi nella sua declinazione possiamo anche confrontarci, è quella della professoressa Caione. Perché questo? Nel mio testo avete sentito che a un certo punto ipotizzo, ma non è forse meglio parlare di ipotesi anomica rispetto all'ipotesi mimetica? Cioè, in qualche modo riporto il tutto a delle considerazioni di ordine più giuridico-politico che teologico, come la professoressa giustamente osserva. Eventualmente questo suggestivo, affascinante, fascinoso termine della mimesi, perché Girard, parliamoci chiaro, ci ha costruito insomma la sua fortuna su questa, a volte utilizzando questo paradigma in maniera anche troppo estesa. Io quando ho scritto questo libro avevo 30 anni ed ero affascinato anch'io da Girard. Come ho spiegato stasera, la mia prospettiva, quasi 30 anni fa, era rivolta al Novecento, quindi non c'era, intanto ero immaturo io. In secondo luogo, vivevamo ancora con una eredità novecentesca, quindi anche lo stesso Stato ebraico era giovane, applicavamo categorie interpretative comunque rivolte al passato in ogni caso, almeno per quanto mi riguarda, era un mio limite. Oggi invece direi, e condivido pienamente l'osservazione della professoressa, che nella situazione in cui ci troviamo, le categorie teologiche, teologico-politiche, nel caso specifico di Israele, ma non solo, potremmo anche estendere alla Russia, all'Ucraina, ad altri contesti, sono molto pericolose. Torniamo al diritto, torniamo alla norma. Il problema, il pericolo è quello dell'anomia. Però non voglio però cadere in Tessalonicesi. Tessalonicesi è uno spunto di riflessione, ma non è una soluzione naturalmente. Non dobbiamo cadere nella escatologia per valutare e trovare una soluzione al presente. Sono delle categorie interpretative, sono degli spunti, sono dei feedback. Ragioniamo in termini pragmatici, politici.
democratici, senza mettere in discussione troppi fondamenti, non certamente autocratici, questo no, perché altrimenti allora possiamo cadere in altre tentazioni. Però confrontiamoci appunto sul piano politico, sono pienamente d'accordo. La mimesi, la mimesi è, ripeto, più che un paradigma, è una tentazione, però non vorrei cadere anche in quest'altro concetto un po' teologico, nel concetto della tentazione. O forse la mimesi è un tentativo di comprensione, ma non deve essere la cornice dentro la quale poi inserire ogni problematica in atto. Certamente è un moto dell'animo, potremmo anche definirlo così, sul piano più psicologico-sociale, che è parte anch'esso del paradigma girardiano. Però la soluzione, anche per quanto riguarda la crisi in atto, è essenzialmente politica, etica. Kant, andiamo a Kant, non andiamo da altre parti, andiamo a Kant. Gracias, profesor. Le damos la palabra a Ana. Ciao, molte grazie. Hola, bueno, mi pregunta, no sé si se escucha bien ahí. Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Eh, es corto. Eh, en relación a la mímesis, al concepto de mímesis, eh, vinculado al antisemitismo actual en casos de asimilación, como es el caso de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, una judía muy asimilada, o sea, invisible, y las últimas pintadas antisemitas, ¿no? Puta judía. Y el otro caso acá también es en Argentina, es el de otra política, Ingrid Bergman, que también con un discurso pro-palestino recibe ataques antisemitas. Ese loop, esa paradoja en esa relación entre asimilación y mímesis. Molte grazie, professore. Grazie, grazie. Mi serve la traduzione però, per favore. Grazie. Per El rispondere. problema de la mímesis y la asimilación. Sì, ma l'esempio della Presidente del Messico non ho capito cosa è successo. La Presidente so che ha origini ebraiche. È accaduto qualche fatto, qualche accusa, qualche... È stata Uso, sì, prego. Vive en Ah, México, digo, es profesor en la universidad. doblemente como residente en México y como italiano. No, lo que decía Ana Ortiz es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es el ejemplo paradigmático de judía asimilada, incluso dice Ana, invisible. Incluso tendencialmente su partido político ha vehiculado movimientos pro-pal en México, así que el apoyo para Israel es nulo. No ha tomado posiciones muy claras, digamos, públicamente, pero sin duda no apoya a Israel y menos tiene un discurso desde su judaísmo. Y aún así, en una protesta, pintaron en un edificio puta Ah, lo estoy diciendo en español. No, no, está bien, no Ma está. ti stavo Perdón, capendo, siamo arrivati alla perdón. parolaccia. No quería interrumpir. Allora, scusa, la presidente del Messico è Ho una, capito, ovviamente, è Alberto. ebrea di origini, Sì, sì, ho ma, capito, Alberto. Sì, ma sì, una sì. posizione assolutamente, se non proprio apertamente pro-Palestina, almeno molto, molto discreta. E anche nonostante la sua posizione che è tutto salvo sionista, Hanno in una scritto? manifestazione le hanno scritto puta judia, che sarebbe Ho capito. puttana ebrea, Ho capito. concretamente. Certo. E un altro esempio che non conosco perché è Argentina, uguale, un'altra persona di origini ebree, ma chiaramente pro-Palestina, anche lei è stata
accusata di, è stata vittima di antisemitismo. Quindi la pregunta è come spieghiamo questo desiderio folle di essere assimilati e quindi in un certo qual modo essere dissociati da Israele e anche così essere vittima di antisemitismo. Questo è un po' un mistero, è un po' un mistero. Adesso mi verrebbe da, penso alla Presidente del Messico, però mi verrebbe da pensare al Presidente dell'Ucraina, Zelensky, che però poi si fa riprendere. Io non lo so per certo, ma mi è stato detto da amici ebrei italiani che Zelensky è battezzato ortodosso. E ammettiamo che sia questo, io non lo so, ammettiamo che sia questo. Però non c'è da parte del popolo ucraino, da parte dell'opinione pubblica, almeno a quanto noi sappiamo, non vi sono atteggiamenti di carattere antisemita nei suoi confronti. E a quanto sappiamo anche una buona parte del sostegno politico al presidente Zelensky arriva da formazioni politiche, anche paramilitari, militari, che si ispirano, come sappiamo, a figure non propriamente filosemite. E qui in quel caso, almeno per quanto se ne sa, non si sono verificati atteggiamenti di questo tipo. Forse la situazione di crisi militare, forse la situazione di maggior pericolo, è un altro contesto, dove, e qui cadiamo un po' nel discorso della mimesi, un po', però su un piano sociale e storico. In Ucraina c'era una netta separazione tra il mondo ebraico e il mondo non ebraico, anche se c'era una convivenza prima della Shoah storicamente massiccia. C'erano città, villaggi dove il 30 e il 40% della popolazione era ebraica. Stiamo parlando invece del Messico, del Nuovo Mondo. Il Nuovo Mondo con tutta la storia della colonizzazione, parte dalla Spagna, il tema della limpiezza de sangre, dove la componente mimetica di passaggio di anche marrana, se vogliamo, era molto più spiccata. Forse è quello che induce a una presa di posizione, o forse più, e qui andiamo anche sulla posizione della professoressa Caillon, che ci ricorda di essere più, giustamente sono molto d'accordo con lei, di essere molto pragmatici, di essere molto fattuali, o forse è una questione meramente politica, che nonostante le scelte culturali, politiche della presidenza, ha convinto a muoversi in quella direzione? Non vorrei evocare sempre il mistero di Israele dietro queste cose, o il mistero dell'antisemitismo. Vamos, Alejandro, ¿quedan preguntas No hay comentarios, en el pero chat? en el chat, pero no preguntas. Perfecto. Sí, yo también digo una pequeña cosa. Yo entiendo la posición de Irene, el miedo de Irene a traspolar categorías. También, bueno, un poco con la cita Schmidt, Alberto anunció que también estaba esta idea de, que eso también me parece interesante de, creo advertir al final de la exposición de Alberto, pero quizás me equivoque, una, no una solución, pero, y en términos de Girard también, si en realidad eh, el peligro de la crisis mimética, del todos contra todos, ¿no? Y el pasaje a todos contra uno, que esa es la, ¿no? El core de la teoría de Girard, ¿no? De si ese fin de lo mimético, Hobbes, y la elección de una víctima propiciatoria que, un poco lo que decía Guillermo al comienzo, para Girard necesariamente es inocente, o sea, necesariamente se precisa una víctima que en términos
éticos, no sea culpable, pero pero que al mismo tiempo es culpable y sobre todo que nadie puede reclamar por ella, por lo tanto tiene que ser oprimida, tiene que ser débil, porque según Girard nadie tiene que cursar un habeas corpus, ¿no? Tiene que ser una persona sin... Entonces, todo este arte de la elección, sobre todo de la víctima y de los atributos infusionales de inocencia de la víctima, al que apuntaba un poco también Guillermo, ¿no? Pero me parece, me sembra que al final Alberto sugiere, no sé si estoy equivocado o no, que la solución a la crisis mimética también pasaría por una diferenciación del judío, o sea, que el judío renuncie a esos rasgos de multivocidad, a esos rasgos indefinidos, amorfos, que propician, ¿no? Que propician la caída de la jerarquía y la diferencia para Girard, ¿no? De algún modo, por lo menos la diferencia. Es decir, yo no sé si en el artículo, perdón, en la exposición de Alberto hay una apuesta positiva a la diferenciación, a una efectiva diferenciación del judío, y ahí hay un tema, ¿no? El abandono de ese carácter ambiguo del judío, que por un lado propicia peligrosamente, según el esquema de Girard, la violencia, digamos, por lo que no puede ser ubicado, y si la solución soberana, no soberanista, soberana, que plantea es una especie de solución a lo cual también sería quizás un cuestionamiento a la diáspora, porque finalmente la diáspora se basa en esa no asimilación, pero esa indiferenciación, ¿no? Del judío moderno. Pero bueno, estoy tratando de... No, 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 io non sono per la rinuncia alla specificità, assolutamente no. A ver, sí. Non sono per la, non sono per la rinuncia alla specificità. Il mio timore è invece questa ricerca a livello internazionale di una situazione geopolitica non de- dove cioè la ricerca a livello internazionale, proprio con la messa in discussione della sovranità, che giustifica anche, avalla, legittima sul piano politico e giuridico l'appartenenza a una specificità, può valere nel caso di Israele, può valere anche nel caso di altre situazioni analoghe, questa visione invece geopolitica che critica magari Israele nelle sue scelte, come critica altri stati che tutelano la propria specificità e la specificità territoriale di uno Stato, fondamentalmente la sovranità, generando a sua volta una pericolosa condizione che apre al conflitto e quindi in qualche modo fa propri, e questo lo dico nella mia conferenza, quelle stesse dinamiche, quegli stessi stereotipi che venivano attribuiti al mondo ebraico per suscitare una lotta che non è più quella di tutti contro uno o di due contro uno, ma è quella di tutti contro tutti. Ed è un po' l'ipotesi anomica, cioè l'ipotesi dell'assenza di regole, dell'assenza di norme, che mi spaventa ancora di più rispetto all'ipotesi mimetica. Fantástico, Alberto, grazie mille. Alberto Pupo. Sí, muchísimas gracias. Quería volver sobre un punto que es central, que fue central en la exposición, cuando Alberto distinguió nomos y nomos, digamos, tierra por un lado y ley. Y yo me temo, y en esto creo que es una forma de unirme a
a la postura expresada por Irene, yo me temo que hay un elemento muy fuerte en el antisemitismo que yo he podido profundizar leyendo en particular a Ernst Frankel en lo que escribe sobre el Estado nazista, el Estado nazi y la asociación del antisemitismo, del antijudaísmo con la oposición a la legalidad. Es decir, con la oposición a la noción misma de Estado de Derecho, de que haya una ley igual para todos. Es decir, la negación de que el Estado pueda proceder, como diríamos hoy, a partir de populismos y a partir de un juego meramente emotivo. Entonces, esto a mí nunca lo había leído y lo leí de una manera tan convincente, casi que el odio para la ley general era igual de fuerte que el odio para con los judíos y que de alguna manera el antisemitismo, por lo menos de los nazis, era un antilegalismo, es decir, un anti concepción del mundo en donde no es la tierra, no es la carne, sino es la sumisión a la ley lo que identifica a un pueblo. Y creo que este es un tema, obviamente, que no tiene nada que ver con el mimetismo de los jóvenes manifestantes, sino es un tema profundo de crisis de la democracia, crisis del liberalismo, crisis, digamos, de los valores de la legalidad. Y de alguna manera el antisemitismo sería una suerte de epifenómeno de un odio más profundo en contra de las instituciones que son un poquito las instituciones del Estado constitucional de derecho. Y el éxito de los populismos de derecha y de izquierda, de alguna manera, es la versión, esta sí, 100% política, y los jóvenes manifestantes, digamos, sin estructura ideológica, son la parte mimética, pero sí, la parte política es lo más grave, digamos, lo que en términos de explicación es mucho más potente. Y en este caso hay, contrariamente a lo que dije antes, hay continuidad, porque, digamos, la crisis, digamos, de la ley y el odio profundo para quienes piensan que la ley es importante, mucho más que otros elementos de nuestra cultura, creo que tiene una dimensión explicativa che sigue actual hoy. Alberto, hai più o meno capito? Faccio un micro riassunto. Fai un piccolo riassunto, per Ok, favore. mi scuso, o chissà, Irene, lo fai tu così, visto che hai la mano alzata, così uniamo riassunto e magari altro commento, non so. Va bene, allora riassumo dapprima la questione in italiano e poi cercherò anche di fare un'osservazione a Grazie. proposito della questione in spagnolo e poi mi tradurrò anche in italiano, anche riguardo all'osservazione. E dunque, la questione riguarda il problema della legge. Mm? Diceva Alberto Puppo che il nazismo si è caratterizzato soprattutto come rivolta contro la legge. Ora, dal momento che gli ebrei erano portatori dell'idea stessa di legge, allora ecco che il nazismo non poteva non essere antisemita perché vedeva proprio nell'ebraismo il difensore, ecco, del concetto di legge. Poi Alberto Pupo ha proseguito, diciamo, riguardo a questo tema, dicendo che vede nel movimento che si può chiamare genericamente pro-PAL un movimento anti-istituzionale e dunque, essendo questo movimento anti-istituzionale, contrario alle istituzioni, esprime quella stessa ribellione contro la legge che veniva espressa nel passato appunto dall'antisemitismo che era nato in Germania, nella Germania nazista. Questo è il problema e la questione. Spero di aver espresso bene questo punto sollevato da Alberto Puppo.
E, però qui vorrei fare un'osservazione mia, questo lo dico io, e poi mi traduco in spagnolo. L'osservazione è questa. Bisogna fare una distinzione tra la legge positiva di uno Stato, mh, la cui fonte sono degli organismi che sono preposti appunto allo stabilire la legge, e il concetto di legge che è anteriore allo Stato. Mm? Ora, i nazisti non erano contrari alla legge, dicevano che la legge derivava dalla volontà del Führer. Certo, Questo è il punto. Non è che di per sé fossero degli anarchici no, o contrari, diciamo, al legalismo. Anzi, erano mai. assolutamente favorevoli al legalismo, soltanto che il loro legalismo era il legalismo che proveniva da una volontà che veniva equiparata a una volontà superiore, suprema, che era la volontà del Führer. Il concetto di legge ebraico è un concetto che è anteriore al potere statuale. I profeti, Isaia, Geremia, e Ezechiele, i grandi profeti, sono coloro che affermano una legge, ma è una legge etica, è la legge che dice di soccorrere il povero, la vedova, l'orfano, di evitare di perseguitare gli innocenti. Si tratta di una legge che il profeta Geremia, per esempio, esalta contro la forza militare, e contro il potere politico. La stessa cosa farà Isaia quando rimprovererà i suoi correligionari di aver tradito questa legge. Mm? E dunque io credo che quando si parla, diciamo, di un anti-istituzionalismo, di una ribellione contro le istituzioni di movimenti giovanili che ci sono adesso nelle società in Europa come anche negli Stati Uniti, bisogna fare una grande distinzione tra quello che è una certa critica delle istituzioni, una carica, diciamo, anti-istituzionale, e quello che invece è il concetto di legge in quanto tale che può essere riferito invece a un'idea di giustizia. Ecco, allora io riconosco in questi movimenti, se li guardiamo più in profondità, questi movimenti giovanili, una certa invece aspirazione alla difesa di categorie, diciamo, soggette alla violenza, ecco, come sono appunto i palestinesi, e che loro identificano con una battaglia per la giustizia. Poi naturalmente ci sono degli estremi, si possono fare delle distinzioni, ma non condannerei tutti i movimenti giovanili che in questo momento si presentano come difensori della popolazione palestinese. Bisogna fare qui dei distinguo e riconoscere anche in una carica, diciamo, di ribellione contro il governo attuale in Italia, per esempio, i governi anche di altri paesi, riconoscere anche degli elementi che non sono affatto antisemiti, al contrario, potrebbero richiamarsi proprio a quella idea di giustizia che è un'espressione ebraica. Mm? Ecco, e ho detto questo in italiano, però riassumo brevemente in spagnolo, ma in modo molto rapido. Io creo que hay que hacer una distinción entre la ley y la justicia. La ley es algo que se puede referir también a un poder institucional que establece la ley. E nel caso del nazismo no hay una rebelión contra la ley, hay una rebelión contra la ley en la medida en que la ley es justicia, pero no contra la ley que era expresión de la voluntad del Führer. En ese sentido, el nazismo era un defensor de la legalidad de la ley.
yo creo que justicia es algo que afirman los profetas judíos, Jeremías, Isaías, Ezequiel, y que está en la tradición judía, que siempre ha afirmado pues, esta idea de la ley, pero en el sentido de una ley ética que es anterior al poder del Estado. Y la rebelión de muchos jóvenes hoy en día, con todos sus extremismos, su violencia en algunos casos, pero hay que hacer una distinción en las exigencias que estos movimientos juveniles expresan y algunos efectos que, por supuesto, pueden ser negativos, pero creo que hay que ver en la profundidad lo que expresan hoy en día estos movimientos de jóvenes en las escuelas, en la universidad. Bueno, eso es el punto, la cuestión. Clarísimo, clarísimo en italiano y en español. Io sono perfettamente d'accordo con la professoressa Caillon per quanto riguarda la prima parte della risposta che lei stessa ha dato, perché effettivamente il sistema nazionalsocialista non è un sistema che nega il valore del Gesetz, lo afferma, certamente lo filtra attraverso parametri biologici e arrivando ad escludere dalle garanzie della Costituzione, quel poco che restava, dalle garanzie delle leggi ordinarie, gli ebrei in quanto non più appartenenti alla comunità popolare tedesca. E qui Schmitt darà anche una mano, abbiamo citato Schmitt nella conferenza quando parlerà di Artgleichheit, cioè affinità di specie, affinità di quasi di stampo che anima il Führer, il movimento e il popolo, da cui gli ebrei erano esclusi. E sicuramente quello che spaventa il nazionalsocialismo è l'etica e giudaico, oserei dire giudaico-cristiana, perché da un punto di vista etico c'è la medesima versione espressa contro gli ebrei, su basi anche biologiche, ma poi espressa anche contro la Chiesa cattolica soprattutto e buona parte, e quella parte della Chiesa protestante, la cosiddetta Chiesa confessante con Bonhoeffer e altri, che non si era piegata al regime e alla volontà di Hitler, come ricordava la professoressa Caillon. Poi la seconda parte della riflessione mi trova d'accordo, il problema è la strumentalizzazione di questi movimenti giovanili, ma non sto parlando della Greta, che Greta ha la piena autonomia di quello che fa e anche penso anche agli organizzatori e ai vertici di molte di queste realtà, ma penso ai tanti studenti dei licei, delle università. Una strumentalizzazione che fa parte anche un po' di quella che è la crescita personale, di quella che è il gioco personale nella vita politica e sociale di un paese. E certo, lì ecco, ci vedo anche strumentalizzazione. Sicuramente, al di là del fatto che il governo italiano possa piacere o meno, chi l'ha votato, chi non l'ha votato, è un po' la critica era anche un po' funzionale al governo in carica. La critica, diciamo, le manifestazioni pro-PAL a volte trovavano questo pretesto per allargare legittimamente la critica al governo e all'appoggio che il governo dà a Israele. Il problema è il disegno che ha alla base e che ci sfugge un po' in qualche modo. Prima giustamente credo era Alberto Pupo che aveva evidenziato che c'era questa intolleranza anche verso il bianco, e qui potremmo anche evocare il movimento woke, che ha delle declinazioni che con le migliori intenzioni, come si potrebbe dire usando un'espressione un po' clericale, con le migliori intenzioni commette anche insomma dei gravissimi errori, accanendosi magari anche verso simboli, verso espressioni culturali che insomma ricordo
quello che successe a Londra. Io non sono un patito di Winston Churchill, che però considero un grande politico e a cui va il merito anche di aver tenuto insomma, la barra dell'Inghilterra nel momento della seconda guerra mondiale, però l'accanirsi contro la statua di Winston Churchill a Londra, accusato di una politica colonialista, eccetera, comprensibile questa critica, però insomma, come si suol dire in italiano, questi rischiano di buttare via il bambino, l'acqua sporca con il bambino. È un'espressione idiomatica italiana che rende un po' l'idea. C'è tanta confusione, c'è tanta anomia, assenza di norme, di regole nella testa di tanta gente e questo un po' spaventa. Invece nella testa dei nazionalsocialisti c'era molta norma, molta legge, poca interpretazione perché c'era poco da interpretare in quanto era tutto stabilito. Quello che invece si sottraeva un po' al normale gioco dei poteri era un po' questa dimensione anche di anarchia nella gestione del potere, soprattutto nella distribuzione, nelle dinamiche degli organi interni dello Stato, che lo stesso Hitler alimentava sapientemente col suo modo di operare. No? Non era secondo alcuni storici non era una dittatura troppo centralizzata, però c'era questa idea, questa Grundnorm, che non era però scritta, che era la volontà del Führer, volontà iperscrutabile, quasi insomma divinizzata, che era Doctor frutto. Castaldini, discúlpeme que lo interrumpa. Le damos lugar a Alberto, así podemos tener tiempo para el diálogo. Gracias, doctor Castaldini. Sí, Alberto Pupo, ¿querés comentar? gracias. Tomo nada más un minuto para volver sobre el tema de la ley positiva versus la ley moral que precede el Estado. Eh, yo sospecho, o más bien, no soy yo que sospecho, puedo ampararme detrás de la figura de Franz Neumann, abogado, experto en derecho del trabajo, marxista de la Escuela de Frankfurt, y que escribe también un libro sobre la teoría del derecho y la filosofía política nazi, el famoso Behemoth. Y él decía, nosotros como marxistas estábamos usando la ley positiva para implementar reformas sociales en el sentido precisamente de los profetas. Es decir, los avances del derecho positivo social en la República de Weimar eran muy importantes, quizá como nunca en la historia. Y de alguna manera hay una explicación no solamente del antisemitismo, sino del anticomunismo. Y de alguna manera, yo creo que en este momento histórico, la idea de ley positiva pensada para los más vulnerables, en particular los trabajadores, y el judaísmo eran para los nazis un tema muy claro. Es decir, había que sobre todo eliminar el creciente marxismo que esencialmente era representado por las grandes figuras judías del mundo alemán. Entonces, yo creo que, digo, la distinción obviamente la tengo clara como abogado, pero yo creo que el nazismo realmente tenía un problema con la aplicación igual para todos de la ley. Y de hecho, por eso, incluso los alemanes no judíos, no digamos persecutados, tenían problemas con esto. Es decir, más allá de usar una ley distinta, y es la idea del título del libro de Frankel, el Estado dual. Estaba el régimen de la legalidad y luego el régimen de la justicia material. Fíjense, justicia material, que era la justicia racista. Y el análisis de la jurisprudencia de los tribunales en la época nazi, sobre todo en los años 30, muestra cómo los jueces educados, digamos, en modo legalista, se resisten hasta cierto tiempo
a dejar de lado la ley para implementar, digamos, sin límites, la concepción racista, pero que los nazis llamaban justicia material. Y yo me temo que la idea de justicia de muchos jóvenes es muy parecida a esta justicia material, que es la justicia woke, que es misógina, antisemita, y de alguna manera yo no soy nada optimista, altamente peligrosa, precisamente porque las extremas y tanto izquierda como derecha la instrumentalizan para de alguna manera deteriorar el tejido social tan frágil de hoy. Gracias, Alberto. Si les parece bien, este encuentro, hay que considerar que estamos convirtiendo al doctor Castaldini en la víctima propiciatoria subiéndose en la pira para el sacrilegio. Es la única víctima hoy, es el doctor Castaldini, así que bueno, además lo santificamos, lo convertimos en la víctima buena. Sí, sí, no hay duda, senza dúvida. Terminamos las últimas palabras en el buen sentido del doctor Alberto Castaldini. Si les parece, cerramos con este encuentro que fue maravilloso porque fue un encuentro de una riqueza conceptual. Habría que en un próximo encuentro ver la cuestión de la violencia mimética, el deseo mimético en el nacimiento mismo del cristianismo, la versión mimética en el nacimiento mismo del cristianismo con el judaísmo. Un día habría que ver si hay enemistad teológica o no, más allá de como bien decía Irene, de la esfera que hay que preservar, de la esfera secular también, ¿no? Son muchos, fue fascinante, fascinante este encuentro, realmente fascinante, y aparte a todos los hispanohablantes, no sé si ocurre del mismo modo, nos encanta oír el italiano, eso es un placer muy, muy grande, nos parece un idioma muy dulce. Es Eh, cierto. Cierto, ¿no? Bueno, entonces las últimas palabras en el buen sentido, últimas palabras para el doctor Ah, Castaldi. io semplicemente vi ringrazio per questa bellissima opportunità. Per me è stato un momento di grande arricchimento e devo dire che regolarmente adesso seguirò queste conferenze perché trovo estremamente utile ed estremamente propositivo questa formula di confronto. Per me non è stata una conferenza, è stata una scuola di apprendimento e di confronto questa sera. Grazie. Verdaderamente un placer y bueno, también es una costumbre de nuestra tradición convertir todo en una ida y vuelta, en una discusión, ¿no? Eh, siempre, A presto, apresto grazie. siempre. Y Un caro saluto. Un gracias a caro... Irene, a Alberto Pupo que colaboraron. La verdad que fue fantástico, fantástico el espacio morfológico la Stimmung que flotaba. Un Eh, eh, beso, beso Irene, abrazo querido Leiser, querido Alberto, abrazo Julio, Nejama, Diana, beso Analisa, la querida Analisa, beso.